Bueno, vamos a ver en este video las uniones de estas piñas o de estos grannies en forma de piña, que en el anterior video vimos cómo se elaboran y vimos cómo se convierten de ser esto una gotita, la piña, cómo la convertimos en un cuadrado. Necesitamos estos cuadrados o estos cuadros para poder hacer las uniones y tener la prenda. Entonces aquí, por ejemplo, miren, vamos a hacer las uniones de 4 para formar, para que ustedes vean cómo se van a ir uniendo. Esto es muy fácil. Ya que tenemos la gotita aquí terminada, o la piña terminada, así en forma de gotita, aquí mismo vamos a levantar 3 cadenas. Esto es un macizo y aquí en este espacio vamos a hacer otro macizo más. 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Vamos a agarrar el cuadro que ya tenemos terminado. Acuérdense que vamos a tener uno totalmente terminado y todas las demás las vamos a dejar así en espera de su última vuelta para hacer las uniones. Entonces lo que vamos a hacer es tejer muchas de estas para poderlas unir. Y vamos aquí, después de 3 cadenas vamos a agarrar aquí este cuadro ya terminado y vamos a ingresar el gancho en una de las esquinas, aquí en esta. Ingreso mi gancho y voy a hacer un punto deslizado, aprieto y hago 3 cadenas y me regreso a donde estoy tejiendo mi abanico para poderlo terminar con 2 macizos en ese mismo espacio donde hice los 2 primeros, ¿sí? Y así ya comenzamos a unir por esta parte. Ahí ya está unido. Y vamos a continuar aquí haciendo o con la elaboración de los grannies. Entonces aquí en el primer macizo vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente macizo vamos a hacer otro abanico. Hacemos 2 macizos, ¿sí? Y vamos a hacer una cadena, tomo mi granny terminado y aquí donde está este abanico voy a hacer un deslizado. Aprieto, hago una cadena y me regreso aquí a terminar mi abanico con 2 macizos. En el siguiente macizo hago un punto bajo, monto y en el siguiente macizo voy a hacer el otro abanico. Comienzo con 2 macizos, una cadena, tomo mi granny terminado y aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Así, aprieto una cadena y termino de hacer mi abanico con 2 macizos. ¿Sí? En el siguiente macizo hago un punto bajo, monto y en el siguiente macizo hago 2 macizos, una cadena y me paso al siguiente abanico, aquí donde estoy haciendo las uniones, y hago un deslizado. Aprieto y termino mi abanico con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente macizo hago un punto bajo y en el siguiente macizo hago 2 macizos, 1 y 2. Hago 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas porque aquí vamos a llegar a la otra esquina y aquí voy a hacer un deslizado, aprieto, hago 3 cadenas y me termino aquí en ese mismo espacio, termino de hacer este abanico con 2 macizos, ¿sí? Como pueden ver, aquí ya unimos un lado, ¿sí? Este es el granny o el cuadrado terminado y este es el que estamos uniendo, haciéndole la última vuelta. Aquí ya terminé de unir, entonces de este lado yo ya no voy a unir, pero voy a continuar tejiendo para terminar toda esta vuelta y convertirlo, terminar de convertirlo en el cuadro que yo necesito para que quede igual que este. Entonces aquí yo voy a continuar. Aquí sigue el punto bajo, pero el punto bajo lo voy a hacer aquí donde tengo este abanico,
¿sí? Aquí un punto bajo, monto, y en el siguiente hago mi siguiente abanico. Son 2, 1, 2, 3 cadenas y 2 macizos ahí en ese mismo espacio. En el siguiente macizo un punto bajo y en el siguiente macizo otro abanico. 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos ahí. Ahí está. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente otro abanico. Son 2, 3 cadenas y otra vez 2, aquí 2 macizos. Ahí está. ¿Sí? Y en el siguiente macizo un punto bajo. Monto y ahora en medio de este abanico voy a hacer un abanico más con 2 macizos, 7 cadenas porque aquí es otra esquina, 4, 5, 6, 7 cadenas y termino mi abanico aquí en este mismo espacio con 2 macizos. 1 y 2. ¿Sí? Ahí está. Y aquí, miren, me voy a pasar al siguiente macizo para hacer mi punto bajo y en el siguiente macizo un abanico normal, 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente macizo un punto bajo, en el siguiente macizo un abanico, 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y 2 macizos ahí, ¿sí? Me paso al siguiente espacio a un punto bajo y en el siguiente espacio, en el siguiente macizo, 2 macizos y ya llegué. Después de 3 abanicos toca una esquina, entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y me regreso para terminar el abanico, perdón, con 2 macizos. Y aquí mismo, en este mismo espacio, hago un punto bajo y en el siguiente espacio otro abanico normal. Son 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente macizo otro abanico normal. 2 macizos, mis 3 cadenas y 2 macizos, 1 y 2. Y en el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente macizo otro abanico, 1, 2, 3 cadenas y 2 macizos para terminar este abanico. Después de 3 abaniquitos toca una esquina, 1, 2, 3, aquí me toca la esquina, pero primero aquí hago mi punto bajo, monto y ahora el siguiente abanico va a ser aquí en este espacio y aquí voy a hacer mis 2, aquí, perdón, ya está. Después del punto bajo, entonces ya nada más me queda unir con el primer macizo que se hizo del primer abanico que está aquí en este espacio. Entonces aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado. Aprieto y corto mi hebra porque ya terminé de unir. Aquí. Terminé de formar este cuadro. Así estaban. Terminé de formar este cuadro y se unió por este lado, ¿sí? Y ya tengo unidos dos grannies, 1 y 2. Ahora vamos a ver, ustedes pueden seguir uniendo a lo largo, bueno, no a lo largo, sino a lo ancho, lo que viene siendo lo ancho, para poder formar lo que es la parte delantera de la blusa. Es un cuadrado que vamos a hacer de la blusa, entonces van a
a seguir uniendo cuadritos aquí o piñitas aquí. De este lado van a seguir agregando piñas hasta tener el ancho de la blusa que necesitan, o sea, de hombro a hombro, ¿sí? Entonces van a seguir agregando aquí más hasta tener el ancho que necesitan. Y por la parte de abajo vamos a ver cómo se van a unir por la parte de abajo. Vamos a unir siempre la punta de la piña con las puntas. Esta es una punta con esta punta de piña. Entonces la punta o el pico aquí va a quedar así. Y de esta pues quedaría así ¿no? Así. Que coincidan las puntas o los picos de la piña. Así, miren, coincide este con este con este. Porque si no, tendríamos que ponerlo así. Y no, se trata de que coincidan así los picos o las puntas de las piñas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner uno acá y el otro acá. Y si es de este lado, vamos a ver. Si es del otro lado, que es déjenme ver la imagen. Sí. Si es del otro lado, la piña quedaría igual, ¿sí? Así. Reproduciendo desde el laptop GEC 45RT. Miren, quedaría la piña así para que la punta quede hacia abajo como quedaron estas dos. Entonces quedaría este así y este quedaría así. Si es necesario para tener el ancho de hombro a hombro que yo necesito, entonces sí, vuelvo a repetir otros dos de este lado, ¿sí? Aquí estos dos, pero vuelvo a meter otros dos hasta tener el ancho. Yo creo que con 1, 2 y 3 sacamos el ancho de lo que necesitamos para la blusa, para lo que es la medida. Les repito que sería de hombro a hombro, saliéndose un poquito del hombro, más abajo del hombro. O sea, no tiene que quedar justo, tiene que quedar un poco más hacia afuera del hombro. Entonces, así. Si lo quieren un poco más ancha, bueno, pues ya saben, hay que meter otras dos piñitas. Siempre tendrá que agregarse dos, de dos en dos. Aquí tengo dos, meto estos dos y las otras dos pues también deben de ser con la punta hacia abajo, ¿sí? Como estos. Bueno, yo espero que me estén entendiendo. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo voy a unir hacia abajo, vamos a unir a ver, aquí vamos a anudar la hebra y vamos a ver hacia abajo cómo va a quedar. Ya se los mencioné, pero ahora vamos a verlo aquí. Ok, entonces aquí es la punta de mi tejido, de mi piña, y aquí levanto 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a empezar con un abanico. Hago mis 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y miren, 3 cadenas y aquí para verlo aquí, 3 cadenas y ahora voy a unir de este lado, o sea, abajo de ¿sí? Aquí. Entonces aquí voy a unir con esta. Puede ser aquí en medio de estas dos uniones. Hago un deslizado y aprieto. Y hago 1, 2, 3 cadenas y aquí termino de hacer mi abanico con 2 macizos. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, aquí me voy a pasar al siguiente espacio o macizo, más bien macizo, para hacer mi punto bajo. Monto y en el siguiente voy a hacer mi siguiente abanico. 2 macizos, una cadena, tomo mi cuadrito de arriba y ahora voy a unir a este abanico.
Deben de quedar las uniones abanico con abanico. Una cadena y termino de hacer aquí mi abanico. 1 y 2. En el siguiente macizo un punto bajo. En el siguiente macizo el siguiente abanico con dos macizos, una cadena. Tomo mi cuadro terminado y aquí en el siguiente abanico voy a unir. Aprieto una cadena y termino mi abanico con 2 macizos. En el siguiente espacio hago un punto bajo y en el siguiente macizo el siguiente abanico. 2 macizos, una cadena, tomo mi cuadro terminado y aquí ingreso y al gancho y hago un deslizado, una cadena y termino de hacer mi abanico. 1 y 2 macizos. En el siguiente macizo un punto bajo, monto y en el siguiente hago 2 macizos y después, acuérdense, después de 3 abaniquitos sigue una esquina. 1, 2, 3 abaniquitos, ahora sigue la esquina, entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a unir con la siguiente esquina, que es esta, aquí. Aprieto y hago 1, 2, 3 cadenas y termino de hacer mi abanico con 2 macizos. ¿Sí? Y aquí mismo voy a hacer, en ese mismo ahí donde quedó este abanico, voy a hacer el punto bajo. Monto y en el siguiente hago mi abanico normal. 1, 2, 3 cadenas y mis 2 macizos. Entonces, como pueden ver, ya quedó unido este lado de esta piña. Aquí, ¿sí? Tenemos este que fue el primero. Sigue este que les acabo de indicar cómo se unió. Y ahora estoy uniendo el que sigue por la parte de abajo, ¿sí? Y va a quedar unido de este lado. Y fíjense, siempre debe de coincidir las puntas o los picos de la piña. Este pico con este pico y con este pico, ¿sí? Para el siguiente también va a quedar este aquí con este pico. No lo vayan a poner así al revés, ¿eh? Tienen que coincidir los picos en uniones. Entonces, a ver, aquí yo ya estoy haciendo el otro lado donde ya no hay uniones por el momento. Entonces voy a terminar de tejer esta parte hasta tener este cuadro terminado. Entonces aquí continúo con mis 3 abanicos de este lado que tienen que quedar. Aquí yo continúo con el siguiente abanico. Son 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente macizo un punto bajo y en el siguiente abanico que sigue. Son 2 macizos, 3 cadenas y termino mi abanico con 2 macizos. En el siguiente un punto bajo y ahora aquí en medio de este abanico hago el abanico que queda hacia abajo. 2 macizos y como es una esquina porque ya terminé los 3 abaniquitos, 1, 2, 3 y este me toca en esquina, entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y me regreso a este mismo espacio para terminar el abanico con mis 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y en el siguiente macizo hago un punto bajo. En el siguiente macizo un abanico, 3 cadenitas y termino mi abanico ahí mismo con 2 macizos. En el siguiente macizo un punto bajo y en el siguiente otro abanico. 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. 1 y 2. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente
aquí, 3 cadenas para tener 3 abaniquitos ahí en ese lado, y en el siguiente un punto bajo. Y ahora llego aquí a la esquina, hago 2 macizos, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y termino de hacer mi abanico. 2 macizos, y aquí mismo, aquí, hago mi punto bajo. Me paso al otro para hacer mi abanico. 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos, 1 y 2, y en el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente un punto bajo, y en el siguiente mi abanico normal. 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y en el siguiente aquí me toca hacer el punto bajo, y después de este punto bajo aquí en la en la tercer cadenita que forma el primer macizo, ingreso el gancho y hago un deslizado, aprieto bien y hago el corte de mi hebra, porque ya terminé de unir uno más. Otro granny más, así, y entonces ya tengo el primero, que es este, el segundo y el tercero. Y entonces, como siempre y en cada proyecto les digo, y sobre todo si son grannies, vamos a poner un separador de puntos para indicar cuál fue el primer granny que se realizó. Sí, yo se los recomiendo para que sepamos ahí. ¿Dónde está? Para que sepamos cuál es el primero que se hizo. Y saber cómo vamos en la distribución de piñas unidas o de cuadritos grannies unidos. Este fue el primero y nada más es para un distintivo aquí, para recordar cuál fue el primero que se hizo, y a partir de aquí cómo comenzamos a unir los demás, ¿sí? Es para que ustedes vayan viendo cómo estoy haciendo la distribución de los grannies y las uniones. Bueno, entonces ya quedaron unidos estos 3. Estas hebras, conforme ustedes vayan terminando de unir los grannies, de preferencia si vayan los cortando, ya saben, lo anudan y por la parte de atrás, que es el revés, van perdiendo la hebra lo más que se pueda y lo cortan para que no nos estén causando ahí problemas, ¿no? Entonces aquí ya 3. Ahora el cuarto lo vamos a poner aquí. Y recuerden siempre, antes de unir su granny, primero por la parte del derecho, esta es la parte del derecho, va a quedar así, y va a quedar la punta que coincida con las puntas, ¿sí? No vaya a ser que lo coloquen así, no, tienen que coincidir puntas con puntas, ¿sí? En este primer cuadro tienen que coincidir puntas con puntas. Cuadro, me refiero a un cuadro formado por 4 grannies. 1, 2, 3, 4. Pero uniendo va a quedar un cuadro grande de 4 grannies. ¿Sí me explico? ¿Sí? Igual lo vamos a unir, nada más que va a quedar unido por 2 lados, que va a ser de este lado y de a este lado. Va a quedar por 2. Entonces aquí yo por ejemplo, voy a tomar mi hebra y voy a unir
para continuar tejiendo la última vuelta y hacer las uniones con los demás cuadros o con los demás grannies. Entonces miren aquí ya terminé mi piña. Pueden dedicarse a hacer varios piñitas y luego ya hacer las uniones, o conforme van terminando las piñas hacer las uniones como ustedes gusten. Aquí hago mis 3 cadenas y aquí en medio de estos dos, aquí en este espacio hago mi primer abanico. 1, 2, 3. Aquí esta es una esquina y entonces aquí vamos a unir en esta parte, ¿sí? Entonces aquí, o bueno, aquí vamos a empezar aquí porque es de aquí hacia acá. Entonces va a ser en esta esquina, aquí no, pero acuérdense, va a coincidir punta con punta. Entonces aquí sí voy a tener que iniciar aquí. Entonces aquí en medio de estos, aquí en medio, miren, van a tomar sus cuadritos que ya son 3 y aquí vamos a encontrar una aquí en medio. Vamos a ingresar el gancho y vamos a hacer un punto deslizado para unir aquí esta punta. Ahí está. Apretamos, hacemos las 3 cadenas y terminamos de hacer este abaniquito con los 2 macizos. Ahí está. Y en el siguiente macizo un punto bajo y en el siguiente macizo comienzo mis abanicos de 2 macizos, una cadena y comienzo a unir. Aquí comienzo a unir aquí de este lado con este abanico. Y en las uniones tienen que coincidir, de los lados tienen que coincidir abanico con abanico. Una cadena y termino de hacer aquí mi abanico con 2 macizos. ¿Sí? En el siguiente un punto bajo, me paso al siguiente macizo y hago 2 macizos, una cadena y en el siguiente abanico hago mi deslizado, una cadena y en el siguiente hago mis 2 macizos, 1 y 2, y en el siguiente macizo un punto bajo, en el siguiente macizo 2 macizos, 1 y 2, una cadena y me paso al siguiente abanico, hago un deslizado, una cadena y termino mi abanico, 1 y 2, y en el siguiente un punto bajo, me paso al siguiente macizo y vamos a hacer el otro abanico con 2 macizos, pero como esta es esquina, aquí hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en la esquina un punto deslizado, apretamos 3 cadenas y terminamos de hacer el abanico con 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Así. Y ya está unido de este lado, ¿sí? Y voy a continuar aquí con los otros 2 para llegar a este último y unir el último lado. Entonces aquí, miren aquí, me toca hacer aquí en este mismo donde terminé la unión de esta esquina, hago un punto bajo. Me paso al siguiente espacio para hacer el abanico con 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Y me paso al siguiente macizo para hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacer 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y 2 macizos, 1 y 2,
y me paso al siguiente macizo y un punto bajo, monto y en medio aquí donde se inició, en medio hago el siguiente abanico. Hago 1, 2 macizos y aquí como ya no hay a dónde unir, entonces hago mis 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y me regreso para terminar mi abanico con los 2 macizos que faltan. En el siguiente macizo hago un punto bajo y en el siguiente hago 2 macizos, mis 3 cadenas y 2 macizos. En el siguiente un punto bajo, en el que sigue 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. 1 y 2. Y en el siguiente un punto bajo, en el que sigue 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. 1 y 2 y un punto bajo, ¿sí? Ya tengo mis 3 abanicos, 1, 2, 3 y me toca la esquina. Entonces aquí voy a hacer 2 macizos, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termino mi abanico con 2 macizos y aquí mismo voy a hacer un punto bajo y en el siguiente 2 macizos. A ver, vamos a ver cómo está esto. Así, miren. ¿Qué creen que faltó? Que aquí la unión con esta esquina. Entonces me regreso porque ese lado tiene que unirse aquí donde y estoy haciendo este abanico, los 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y ahora aquí voy a unir con este y hago mi deslizado. 3 cadenas y ahora sí, termino mi abanico, ya quedó unida esa esquina. 1 y 2 y aquí mismo mi punto bajo. Y en el siguiente 2 macizos, una cadena y voy a unir con el abaniquito que sigue. Deslizado, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente un punto bajo, en el siguiente 2 macizos, una cadena y voy a unir con el siguiente abanico. Una cadena y termino mi abanico con 2 macizos. En el siguiente un punto bajo y en el que sigue el otro abanico. 2 macizos, una cadena y aquí en el siguiente abanico un deslizado, una cadena y termino mi abanico. 2 macizos y me paso al siguiente para hacer el punto bajo, ¿sí? Y ahora sí, aquí ya me falta únicamente rematar. Voy a hacer contando en la tercera cadenita que es de este primer macizo. Hago mi deslizado, aprieto, hago una cadenita, aprieto y ahora sí voy a cortar. Y quedan unidos los 4, las 4 piñas, ¿sí? Y los 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Y con esta unión de 4 cuadritos, de 4 piñas, queda un cuadro conformado por 4 granis, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así es como les debe de quedar.
Así es como se debe de trabajar. El siguiente cuadro, obviamente, las uniones vamos a continuarlas aquí y lo vamos a ver en el siguiente video para que no tengamos error, ¿sí? Esto es el inicio de las uniones y así es como se deben de realizar. Manden sus dudas, sus comentarios o lo que ustedes quieran preguntar acerca de este proyecto que se está iniciando, de estas uniones de Granny's, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, o regresan el video y lo vuelven a ver en la parte donde se atoraron o no vieron. Y vamos a continuar con más. Ahí pueden ver el gráfico con la unión de los 4 cuadritos, las 4 piñas. Ahí está el gráfico y aquí está lo que llevamos, esas uniones. Como pueden ver, las puntas deben de coincidir. Y perdón que insista en eso, pero es que así debe de quedar. Las puntas, las esquinas. ¿Sí? Continuamos con más.